2000 feet into the ag, 47 degrees. ¡Güey! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast, en el que dos carnales platicamos de historia para hacerlo para ustedes un poquito más. Romano. Un poquito más. El Cesarión, güey. ¿Dónde está? Aquí está el Cesarión. Es interesante. Lo voy a sacar en lo que Teca les cuenta. Algo de lo que estamos muy envergados. Sí, el día de hoy estamos muy enojados. Hoy, 14 de mayo del 2024. Ustedes dirán, ¿por qué, Teca? Tú eres una persona que nunca se enoja. Ya lo sé, yo soy una persona bastante pacífica. Soy una persona que toma ansiolíticos, que controla sus enojos, que ya fue a terapia. Sí, pero tengo que decir eres que... un temple, eres templado. Soy templado. Eres ¿no? templado. Soy el todo cálido. Sí, ¿no? sí, sí. Soy de temperatura ambiente. Mi temperatura ambiente. Exacto. Mi 76 grados Fahrenheit. Bueno, la cosa, mi estimado aquí Iker, es que resulta que el día de hoy, la cuenta oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México publicó un tuit felicitando a un querido estado posiblemente ilegítimo, pero reconocido, llamado Israel, que está haciendo un genocidio en Palestina. Sí, que se andan pasando de verga. Que se andan pasando de lanza, ¿no? Sí. Pues resulta que felicitaron por su cumpleaños Sí. al bello Estado de Israel. Sí. Al nada culpable Estado de Israel. Exacto, o sea, mira, no importa de qué lado de la balanza estés, estás de acuerdo que felicitar a un estado que se anda agarrando vergazos medio turbios con otro, a esa magnitud, a nivel de estado no se hace. No se hace, güey. No se hace. No se hace porque se sabe lo que está haciendo Israel, güey. Y seguramente la Secretaría de Relaciones Exteriores y seguramente nuestra queridísima canciller Alicia Bárcenas, ¿cómo se llama? Alicia Bárcena. Nuestra querida canciller Alicia Bárcena tiene más conocimiento de nosotros, lo que está sucediendo ahorita en la Franja de Gaza. Y ahora sí tiene el descaro de felicitar a Israel cuando históricamente hablando, México tiene, güey, o sea, tiene historia de estar en contra de las ocupaciones ilegales, güey. 1, la ocupación ilegal de Alemania a Austria, güey. 2, la ocupación ilegal de Italia a Etiopía. Por eso hay una placa, güey. Hay una pinche placa en Viena agradeciendo a México de que justamente muchas gracias por ser el único cabrón que tuvo los huevos de pronunciarse ante la Sociedad de Naciones y decir que la invasión de Alemania a Austria estaba mal, que eso no se podía hacer. Por eso hay Metro México en Etiopía también. Güey, hay una Plaza México en Etiopía y por eso tenemos Metro Etiopía aquí también, porque Etiopía también le dijo a México, muchas gracias por ser el único país en todo el pinche mundo de tener los que no fue de decir, tibio. Estas invasiones y esta colonización está mal. Esto no se puede hacer. Ah, no. Pero nada más porque Israel tiene un chingo de convenios económicos con México, y ya porque mundo globalizado, y ahí sí es como de, ¿cómo crees? ¿Gaza? ¿Invasión? ¿Sí, ¿Cómo crees? Están recuperando su terreno, ¿no? Y pues está violando absolutamente todos los postulados de política exterior mexicana, especialmente la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza de las relaciones internacionales. Sí. Es artículo 89, fracción 10, parte 4, o sea, literalmente está en la Constitución mexicana la proscripción de la amenaza. O sea, ¿qué significa eso? Que México tiene que estar absolutamente en contra de cualquier tipo de amenaza militar. Sí. Aparte, también está violando la igualdad jurídica de los estados, porque México, a pesar de que no reconoce a Palestina como un estado, sí tiene un reconocimiento limitado porque tiene una representación y una embajada palestina en México. ¿Qué decir? Jurídicamente hablando, México e Israel son lo mismo, son el mismo estado, son un estado reconocido o de reconocimiento limitado, dependiendo del contexto, ¿no? Sí, ¿cómo la podría descagar? Yo creo que felicitando a Palestina por algo. Sí. ¿No? O sea, no, güey, reconociendo a Palestina como un estado y solicitando su anexión a las Naciones Unidas, lo cual ya hizo. Exacto. ¿No? Pero ahí va a felicitar a Israel. Que hubo 32 países que dijeron que no, güey. Ojo, cabrón. Hubo 32 países que dijeron, no, yo ni verga, güey. Ni siquiera fueron abstenciones. Fueron, no. No quiero, güey. Tuvalu. Pues es que, a ver, Tuvalu y Argentina. Es que, güey. Argentina, güey. Bueno, es que también, Milei, no es culpa de los argentinos. Pues mira, tengo una queja. A mí me funaron una vez en Argentina por decir que las Malvinas eran inglesas y el presidente acaba de decir, el presidente de Argentina, Javier Milei, acaba de decir que las Malvinas sí son inglesas. Sí. Fúnenlo a él. Pero bueno, y últimamente también está violando el postulado de la lucha de la paz y la seguridad internacional. La lucha de la paz. ¿Dónde está México como el mediador internacional que siempre ha sido? Porque nunca México se mete, pero dice, vamos a mediar este conflicto. Yo soy un güey que tiene los huevos para decir, sentémonos los dos,
tú Israel, tú Palestina, y vamos a resolver Como este pedo. Fox, güey, en 15 minutos te resuelve el pedo de En Chiapas, güey. putiza. Así que bueno, Así que estamos enojados con nuestra querida que- canciller Algo Alicia. que se hubiera evitado si hubiera entrado al propedéutico del primer día de la carrera de Relaciones Internacionales, pero Exacto. sabemos que ella es bióloga, por alguna extraña razón terminó siendo la cónsul. También de es México. economista, pues estudió una ciencia social. Pero por favor, mi estimada canciller Alicia, te recomendamos estudiar, leer, repasar artículo 89 constitucional, fracción 10, postulados de política exterior mexicana. Sí, no importa Por de qué favor. lado esté del conflicto. No importa qué lado esté el conflicto, no ande puede ser tuiteando pro Israel, mamadas, puede güey. ser Palestina, puede ser pro paz. En general, estaría muy bien que fueras pro paz. ¿Por Exacto. qué? Porque está en la pinche constitución mexicana a la verga. Pero bueno, Sí, pero bueno. Bueno, ¿Cómo se hace que- aquí está el cesarión, estoy muy emocionado. a la verga. A la verga, pinche cesarión. Ya no hay invitado, el invitado No, es. invitado. Hoy soy el la invitado. fe que le tenemos a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Exactamente. Por favor, esa era la única institución que estaba trabajando bien en este Era bueno, pinche sí, sexenio. se fue Ebrard y No le fue a la mames, o sea, mierda. se fue a la mierda Era, todo era el la país. única institución que tenía alguien en la cabeza que había estudiado lo Ajá. que era su Justamente. cargo, güey. Y no es por tirarle flores a Brad, pero el güey hasta eso sí la cagó mucho, pero medio hacía su chamba. Pero me ¿no? hacía su chamba. O pero al me mínimo lo hacía su chamba. estudió. Exacto. Mínimo sabía. Mínimo sabía cosas. Exacto, decidí ignorarlo. Así que, mi No, estimada no Alicia, vi a la ponte las ignorancia. pilas. Mándale Exacto. esto a Alicia y les diga, ponte las pilas, carnalita. O sea, la neta, si quieres, nosotros te damos un propedéutico de relaciones internacionales básicas mexicanas. Exacto, pero si quieren un masterclass de relaciones internacionales, pongan atención a la siguiente historia que le vamos a contar de este carnal de nombre Julio César. Ujú. Que, Pero antes vamos a leer unos comentarios. yo tengo un comentario chido aquí que me gustó mucho, que creo que es una gran Ya me enojé. idea. Digo, ya me desenojé. Ya te desenojaste, Ya. exactamente, ¿no? Dice Marcelo, Marcelo es este comentario. Brad. No sé, Marcelo, no sé qué Marcelo seas, pero gracias por tu comentario que dice, excelente, los escucho mientras trabajo, no paro de aprender, les di 5 seguidores. Uf, es que esto ya es piramidal, güey. Tú metes 5, güey, y ya llegas al rango más y ya esos 5 tienen que meter otros 5 y ya logramos algo aquí verguísima, ¿no? Ok. Soy de Perú, me gustaría que hablaran del Imperio Inca y de la historia de cada maravilla del mundo. Del Estaría muy verga. Tihuantisuyo. Tahuantisuyo. El Algo así. Pero, güey, de la historia Los de cada mexicas maravilla peruanos. del mundo, güey. Imagínate la historia. estaría Eso chido, estaría güey. bien padre, güey. Eso estaría Sí. muy, muy padre. Y hablar a lo mejor de las que ya no existen, de que pues, Los jardines de jardines Babilonia. de Babilonia, Ujú. El Coloso de Rodas. todo eso. Está cabrón, güey. Los restos del Coloso de Rodas los utilizó Alejandro Magno para la invasión de una isla, güey. ¿Cómo crees? Ajá, lo hizo. Era tan grande. Era tan grande, güey. Así estaba enorme. Así tan alto, erguido. Que Erguido. justamente, pues ya sabes que a Alejandro Magno le gustaban Ujú. esas cosas grandes y erguidas. Grandes y erguidas. Y Ajá, que exacto. justamente dijo, voy a reciclarlo. Sí, exacto. El güey era ecologista. Hay que reciclarlo. Hay que exactamente. Y yo creo que si quieres, yo me avento uno, tú otro más y nos Ajá. damos, ¿no? Aquí se... Yo estoy ahorita en el de Teotihuacán, Ujú. ¿no? Justamente ya dice un panita. He sido muy fan desde el primer capítulo, pero en Spotify. Pero ya por fin les haré caso y este será mi primer podcast desde YouTube. Me cae Eso, muy bien. Intentaré eso. apoyarlos al menos de esta forma. Saludos de Colombia. Julio Andrés, muchísimas gracias. Muchas gracias. Mira, aquí también nos mandan saludos de Colombia. AIRG, AIRG dice, excelente episodio, estuve 2 veces en Teotihuacán. En la primera pude subir a la del Sol y es realmente impresionante. Uf, creo que sí lo logró, ¿eh? Ujú. Ya no se puede hacer eso. Era una experiencia buenísima. Ustedes son muy bacanos y el formato es muy chévere. Saludos de Colombia. Mucho colombiano por acá. Dice Amor de Guadalupe Colombia. Pérez. Ya me eché casi el 90% de su contenido y siempre escuchándolos y me aventé a conocerlos físicamente. Y vaya que son guapos. Oh, No, my God. la neta es que el Teca conceptualizaba como un morenazo de fuego, Iker tal cual, siempre pensé que usaba armazones redondos. No importa, son unos tipazos muy interesantes con un estilo muy peculiar. No sé si nos dijo feos en otra manera, o nos dijo guapos o diferentes. Diferentes. Mira, sí, ser normal, qué aburrido ser normal, ¿no? Y raro, porque se me han perdido mis lentes últimamente, pero sí le atinaste al clavo. Sí uso lentes así de armazón de Esto me da Harry risa. Potter. Medio Dice hipsterzón. Pablo, Teca, no se sabe nada de Teotihuacán. Teca, procede a hablar 1 hora y media de Teotihuacán. Sí. Sí fui. Sí fuimos. Pero bueno, ahora sí nos vamos a arrancar. Espérate, este también está chido. Bueno, uno más. La historia lo cuentan los ganadores, pero la narran los tontos. Qué qué Eso está buena, para güey. una playera. Eso Sí, está para güey. una playera, güey. Lotus 4K HD, vamos a hacer una playera Y te va a tocar la primera. Sí, te iba a ofrecer regalías, pero ni modo, Baker ya te ofreció la primera playera impresa. La primera playera empieza a ver hasta allá. Sí se arma. Pues bueno. Dice, su podcast está muy chido, pero dicen mucha mamada y puras sandeces entre risa y risa alternan la historia y absurdas tonterías.
Ok, exacto. Pero por eso hay que empezar, porque ya llevamos como 15 minutos de sandeces. No, de mentadas de madre. De y ahorita ventajas de ya madre al sandeces. gobierno mexicano. No, pero Así bueno, que, bueno, ¿de quién vamos a hablar? el día de hoy vamos a platicar del papá de este muchachón. Del De este muchachón que tenemos aquí, del Cesarión. Acuérdense que el Cesarión está inspirado en el hijo de Cleopatra y Julio César. Chávez. Pero vamos a hablar de Julio César Chávez. Este también El daba boxeador. bastante de gas. Campeón mundial del mundo, que lleva más de 11 años limpio sin drogas. Felicidades. Felicidades. No Sí. sé, lo mismo de su hijo. Pero bueno. Bueno, Julio César. Esperemos que pronto. Esperemos que pronto, esperemos que pronto. Pero bueno, este Julio César nació en Roma el 12 o 13 de julio del año 100 antes de Cristo. O sea, eso fue Buen año para nacer. buen año para hacer. En el Y 100. murió nada más y nada menos que el día de hoy, que es un 15 de mayo. Hoy es 14. Bueno, Teca no me dejó mentir. Ajá. Yo lo estaba haciendo para el imaginario colectivo, para que tuviera más sabor. Hoy es Ujú. 14, pero bueno, murió Hoy casi se atinado. estaba muriendo. Hoy, Ah, no. no, hoy, no. hoy estaba muy feliz pensando que no iba a ser asesinado. Exactamente, ¿no? Ajá. Entonces, pues vamos a platicar, porque creo que de lo que se platica siempre Julio César, como que la gente empieza a platicar ya desde que es, pues ya Julio César, ¿no? Como Ujú. que ya sube un poco al poder, pero la gente se le olvida como los primeros años que creo que son básicos para el entendimiento de Julio César, Ujú. porque este güey fue de todo, güey. Yo, Este yo güey tengo, fue de yo tengo el todo, güey. contexto de su familia. Échala. Ahí te va el contexto. Güey, contexto. Güey, ¿Dónde quieres que te la eche? aquí en el pecho, papá. Perfecto. Bueno, pues mira, Julio César nace en una clase dominante romana. O sea, el güey era fifí, Era ¿no? El güey tenía apellido compuesto, ¿no? Como de la Rosa, ya Slim, Sí, Slim, ¿no? sí, sí. Un pedo así. Algo ¿no? raro. Algo raro, ¿no? Y era de la gens Julia o de la familia Julia. Justamente la familia afirma haber emigrado desde Alba Longa, la cual era una ciudad que fue una de las primeras ciudades latinas que después fue destruida el reino Ujú. romano, ¿no? Durante el siglo VII a.C., después de que el tercer rey romano, Tulo Hostilio, tomara y destruyera la ciudad, ¿no? La familia también afirmaba que era descendiente de Iulus, que era el hijo de Eneas y el fundador de Alba Longa. Ahora, Ujú. si ustedes se acuerdan, en nuestro capítulo de la Eneida, nosotros hablamos de Eneas, el cual era el príncipe troyano que llegó a Italia después de recorrer muchos lugares. ¿Tenemos capítulo de la Eneida? Creo que no, güey. Sí, ¿Sí? sí, tenemos un capítulo de la Eneida. Ah, güey. bueno. Sí, sí, güey. Es que, güey, tenemos demasiados ya. Hoy no es broma, tuvimos que buscar si Y ya bueno, teníamos de Julio César, Y güey. acuérdense que Eneas, en teoría, era hijo de Venus, Sí. ¿no? Entonces, justamente la familia de Julio César decía, güey, quiero decir Julio César Chávez, la familia de Julio César decía que era de descendencia divina, Sí. ¿no? Entonces, Le podemos decir el Cayo o Gallo. el gallo, El Gallo, porque también se llamaba Gallo Julio César. gallo Julio Bueno, César. Gaius Caesar. Caesar. Pero pues es gallo para los compas, ¿no? Gallo para los Échate un compas, gallito, el papi. gallito. Un gallito. Entonces, pues bueno, justamente se encargaron de decirle absolutamente todos de que pues ellos eran hijos de aquel, ¿no? Ujú. De aquel y de Raquel y de Maribel. ¿no? Sí, todos. Nosotros tenemos sangre divina, ¿no? Y pues bueno, se supone que se dice que le pusieron César porque en teoría Julio César nació por cesárea, ¿no? Ole. Ajá, lo cual no está confirmado debido a que su madre sobrevivió. O sea, usualmente cuando los hijos llegaban a nacer por cesárea, era extremadamente probable que la mujer falleciera, Ok. ¿no? Pero pues se sabe que la mamá de César, o sea, vivió muchísimos años. Entonces, a menos de que, pues no sé, güey, tuviera un good doctor ahí de que la operó super mamón en el año 100 antes de Cristo, bueno, Sí. no se está muy seguro de que haya nacido por cesárea, pero pues se sabe que viene de la Sí, familia es un chismecín. de los Un Julios, ¿no? chismecín, un chismecín. Entonces, pues no hay ningún tipo de fuente. Entonces, los Césares, los Ujú. Julio César, porque su nombre era Cayo, Julio César era su apellido, Sí. ¿no? Los Julio César, pues no fueron una familia muy influyente políticamente, ¿no? Sí, o sea, sí eran pretorios, Ajá. eran alta rama, pero la verdad que eran Sí. New Rich. Casi. Ajá, justamente su papá era pretor, ¿no? Ujú. En el año 208 durante la Segunda Guerra Púnica y el primer cónsul de la familia fue hasta el 157 antes de Cristo, ¿no? Pero realmente ellos, como les dije, no tenían como que una Ujú. gran influencia política dentro de Roma, ¿no? El padre, pues, era un político moderado, se casó con Aurelia, o sea, la mamá de Julio César, que también era una mujer que pertenecía a la élite política de los Los Aureli Cotae, Sí. ¿no? Que, pues, y bueno, Julio César tuvo dos hermanas. No sé si tienes el nombre de las hermanas. No tengo. Justo, pero, bueno. pero tengo el nombre en español de los Aurelios Cotas, que son como pues, la familia de la esposa. Ajá, sí, la familia de la esposa, los Aurelios Cota o Aureli Cotae, si hablan latino ustedes, Oh my ¿no? God, qué fino. Entonces, pues bueno, justamente, pues
ellos empezaron gracias a esta como que influencia política menor, Sí, pues, por las dos partes. por las dos partes, pues tenían dinero. Eran gente de plata, Y justo- ¿no? Y tenían muchas propiedades, ¿no? Entonces, pues, principalmente su papá, pues, que fue pretor entre 92 y 85 antes de Cristo, pues también llegó a ser procónsul de Asia durante 2 años, entre el 91 y el 90 antes de Cristo, Sí. ¿no? O sea, el papá era gober, Era gobernador. Sí, gobernador. justo yo tengo el dato de que era presidente municipal. varios miembros de la Ujú. familia de Julio César alcanzaron el consulado a finales del siglo II. O sea, de que Ujú. sí, justo esta unión les ayudó mucho a treparse políticamente y llegaron al, Ujú. al consulado, que era como, pues, sí, los meros meros. Pero acuérdense que una vez que se muere un cónsul y no tiene un sucesor o no tiene muy bien amarrada su estrategia política, Ujú. pues se cae, ¿no? Entonces, eso Ujú. creo que fue lo que le pasó a la familia de Julio César, de que, pues sí, llegaron a ser Ujú. cónsules, pero como no tenían tan Sí. amañado ahí arriba el poder, pues en el momento que dejan de ser cónsules, Sí, pero ojo, su papá Se nunca va. fue cónsul. Sí, él, no. él fue procónsul. O Sí. sea, que eran como, les digo, como un presidente municipal, Sí. ¿no? Pero él nunca buscó el consulado, sobre todo durante el reinado de Lucio Cornelio Cinna, ¿no? El rey de Roma en ese entonces, ¿no? Así que, pues, cuando llegó como la edad y la temporada para poder ser cónsul, su papá dijo, nah, me voy a como los grandes, sin pérdidas, sin derrotas, me retiro. sí, vámonos. Entonces, pues ya aquí es cuando César empieza ya su vida joven, ¿no? No sé si tienes cuáles fueron sus primeros años, si no, yo te los digo con mucho gusto. Sus primeros años, mira, yo lo primero que tengo es o sea, de sus hermanas, que Ajá. creo que terminaron emparentados con un personaje que nos ayudará después, que es con los Pompeyos. Ajá. Que es de lo que les platico yo, de que Ujú. güey, estas familias se unían todas entre juntas y los Pompeyos Ujú. pues eran también una familia muy influyente Ujú. que pues ya les platicaremos más adelante porque Ujú. después se agarraron a catorrazos, ¿no? Pero Julio César en sus inicios estuvo casado al menos en 3 ocasiones. Ujú. Primero se casó con Cornelia, la hija de Lucio Cornelio Ujú. Cinna, de una familia patricia. O sea, ya Ujú. todo el mundo andaba buscando con queso las quesadillas, Sí. ¿no? En ese entonces, Julio César era Flamen Dialis o un gran sacerdote de Júpiter. Ole, Sí. ole, Ajá. ole. Y bueno, pues los tabúes religiosos del sacerdotismo de Júpiter habían obligado a César a renunciar a una carrera política, ¿no? El güey se hizo padre, básicamente, y le dijeron, güey, igual que en México, no puede ser sacerdote y político al mismo tiempo, ¿no? Ajá. Entonces, pues ese güey dijo, Ajá, pues, igual que en México dijo, ¿cómo no? ¿cómo no? ¿Cómo Fútbol no? pan. ¿Cómo no? Y cómo no, mi nombre es Baraste. Sí. Entonces, pues bueno. Entonces, justamente, pues, Julio César, gracias a esto, es nombrado, pues, lo que es Flamen Dialis, que es como uno Ajá. de los pues, lugares sacerdotales, Sí, eclesiásticos. eclesiásticos. Ajá, que pues tenían ahí con Júpiter. Y entonces, pues ya César dijo como, pues, güey, yo voy a ser sacerdote toda mi vida, ¿no? Ya. Yo ya no me voy a dedicar a la política, pues porque realmente ya tengo un buen puesto, ¿no? O sea, ya puedo hacer más cosas. Entonces, a principios del 84 antes de Cristo, fallece el padre de César, de Julio César, Ujú. ¿no? Que Y- también era Julio César. que también era Julio César. Y pues justamente estalla una guerra civil en Roma que se le conoce como la guerra de Sila, Ujú. ¿no? Esta guerra civil pues fue básicamente que Sila pues hace un golpe de estado para poder adueñarse del gobierno romano y Sí. de hecho es el primer dictador que logra adueñarse del gobierno romano bajo un golpe de estado, ¿no? Entonces la guerra civil dura del 84, no, es en el 82 antes de Cristo y bueno, pues absolutamente esto tiene muchas consecuencias. ¿Por qué? Pues porque básicamente derrocan a Lucio Cornelio Cinna, ¿no? Sí, el justo. cual era el padre del esposo de Julio César. Y lo que pasó en este momento fue que pues, llegó el SINA y como lo hace la buena élite de cualquier lado, pues en el momento que llega un nuevo gobernante tienen que empezar a hacer migas, ¿no? Ujú. Entonces SINA le da el perdón a la familia de Sila. Sila le da. Sila, perdón, Ujú. le da el perdón a la familia de Julio César, pero pues llega un momento en el que Sila empieza a perder el poder y empieza a ser, justo, llega la guerra civil Ujú. y se da cuenta de que Sila puede ser revocado en cualquier momento, ¿no? Dice, Ujú. bueno, pues ya, o sea, como que mi vida de aristócrata Ujú. se ve un poco entre la espada y la pared. Entonces vamos a relajarnos un poquito y nos vamos a otro lado a disfrutar los Ujú. placeres de la vida, ¿no? Entonces, pues César pensó que lo más seguro era alejarse de Roma durante un Ujú. tiempo y decide viajar a Oriente para participar en la guerra contra los Mitridates. Pero antes de eso, Un poquito antes. un poquito antes, lo que pasa es que Sila obliga a Julio César a divorciarse de la hija de Sina. Ya. ¿Por qué? Porque justamente Julio César ya se podría convertir, si decidía salirse del sacerdoticio. ¿Sí se dice así? Sí. Ajá. Ya no quería ser sacerdote. Del viaje eso. Entonces, justamente, pues como el güey estaba casado con una de las hijas del antiguo rey,
¿no? De Roma, pues sí, bueno, el antiguo gobernante de Roma. Ujú. Entonces sí era así como de, güey, pues sabes qué, no, te tienes que divorciar y pues César se niega. ¿No? César se niega totalmente a este divorcio debido a que ni siquiera le cree que este sí la tenga la legitimidad sobre el gobierno. Entonces, pues dice, ¿por qué me voy a divorciar? ¿O por qué este gobierno me está obligando a divorciarme? Si es un gobierno ilegítimo, ¿no? Entonces, pues este Sila dice como de, ok, entonces te vamos a matar, ¿no? Básicamente, y ya pues dice, pues César como, no, a ver, calm Espérame, your espérame, horses, espérame. ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Entonces, Oriente se ve más bonito. ajá, entonces pues justamente como ya este César pues tenía un puesto bastante alto Ujú. dentro de la iglesia romana, entonces pues llega a un acuerdo con Sila en el que él promete renunciar a al sacerdoticio, pero conservaría a su esposa y sus bienes inmuebles, ¿no? Lo que Ah, pues sí, justamente obvio. Sila le dice como de, bueno, está bien. Para los que se preguntan, Sila era un estadista y general romano, Sí, ¿no? justo. Era un general, ¿no? Entonces, tras ganar la guerra civil, como les dije, se convierte en el primer hombre en ganar el poder de la República de Roma por la fuerza, y es cuando ya justamente César Justo, decide dice, abandonar dice, Italia. como que esto está ya, como que la gente se está armando, en lo que el Sila baja un poquito se baja de sus corceles, yo me voy a ir a Oriente, ¿no? No se Ujú, piensen que se va a China o algo así, en Oriente se va tantito un poquito más abajo a Mitilene, ujú. que es una isla que seguramente conocerán, porque es una ciudad griega situada en el promontorio de la isla de Lesbos, que creo que ya les Lesbos. habíamos platicado algún día de la isla de Lesbos, ¿no? Donde estaban las lesbianas. De oriundas, las lesbianas de ahí. Oriundas las lesbianas, Oriundas las ¿no? lesbianas, de ahí vienen Bueno, todas, güey. pero primero viaja a Bitinia, Ujú. ¿no? Donde justamente se pone al mando de Marco Mulcinio Termo, que era el gobernador de Asia. Y en Bitinia, Inventor del termo, él lo hizo. en Vector Termo. Entonces, en Bitinia, justamente, pues se dice que lo que iba a hacer era recoger refuerzos navales y refuerzos militares para poder ayudar justamente al asedio de Sí, Mitilene, pero pues se quedó un rato como invitado del rey Nicomedes IV, ¿no? sí, Que era el que, rey que aparte se dice el de chismecito de que Bitinia. el rey quedó tan deslumbrado con la belleza del joven mensajero romano que lo invitó a descansar en su habitación y a participar en un festín donde sirvió de copero real durante el banquete. O sea, el copero real así, el que traía la manzana, ¿no? Ujú. Y ustedes ya sabrán qué pasaba cuando un griego te lanzaba una manzana. Si no lo saben, investiguen, no se los voy a contar. Ya, díselos, es tu historia para tontos, meco. No, pues Se lo iban a planchar, pues. era como una manera de decir, oye, me gustas, amigo. Ajá, entonces justamente pues este Nicomedes IV empiezan a recorrerse los chismecitos de que empezaron a tener una relación homosexual, tanto Nicomedes como Julio César, justamente porque era un papucho, Sí, ¿no? obvio recuerden que la homosexualidad en ese momento era de lo más normal del mundo, ¿no? Pero en este caso lo acusaban de homosexualidad pasiva, que era como, pues a ver, si eres el mero mero, no eres el pasivo de la relación, ¿no? Ujú, Y también, pues, la homosexualidad pasiva no se decía abiertamente, ¿no? ujú. Entonces, pues lo empiezan a acusar de eso, que era considerada en ese momento una práctica vergonzosa. Y ahí es cuando ya sus enemigos políticos lo proclamaron. Así le dijeron, tú eres un prostituto. Así le dijeron, güey. O sea, le dijeron prostituto con un rey bárbaro y le apodaron a la reina de Bitinia. La reina de La reina Bitinia. de Bitinia, exactamente. Así, pues obviamente ahí fue como el primer golpe a su reputación. Ajá, y él, ¿y qué ¿Qué tiene? ¿Y qué tienen? tiene? ¿No? Slay Queen. Entonces, pues bueno, tras justamente recuperar y poder obtener perdónenme, es que tengo que pagar el pinche parquímetro ya. Este, Y ya no gozamos con el privilegio de ya nos pasamos estacionamiento gratis. exactamente. Qué cosa. Entonces, pues bueno, justamente cuando sirven el asedio de Mitilene en la isla de Lesbos, ¿no? Justamente este Julio César obtiene un reconocimiento militar que es la corona cívica. ¿Por qué lo obtiene? Por salvar básicamente a una persona muy importante romana, ¿no? Ya. O sea, durante el asedio se dice que César comandó sus propias tropas y le salvó la vida a un general, ¿no? Que Sí. acuérdense que en la sociedad romana, no sé si lo dijimos en el Imperio Romano, pero bueno, en la sociedad romana el que salvaras a un ciudadano romano era digno, si eras extranjero, te Ujú. daban la ciudadanía romana. Ya. Y si eras romano que salvaba a otro romano, era así como de, oh, no mames, este güey es el héroe Sí, nacional, justo, la ¿no? corona cívica es la condecoración Ajá. de valor más alta que se otorgaba en la República Romana. Entonces, pues bueno, esta corona también le daba ciertos privilegios a Julio César, ¿no? Porque era como, pues, y ahora es el más reatudo. Y Sí. justamente en el Senado ya podías tener cierta participación o ya tenías cierta voz, ¿no? Dentro del Senado romano, ya que tú podías, o sea, ir al Senado y ponerte la corona y que todo mundo viera que eres la reata. Que eres así. Tú Ajá, nada más sí. llegabas de invitado especial y decías, oh my God, ¿cómo Como los estás? reggaetoneros que se ponen acá como o sea, sus cadenas de oro.
Así era la... Así era, sí, ajá. Ah, era justo de justamente que- la coronita para que véanme, tengo cash, ¿no? Pícale Entonces, con la esto maquinita hace para que veas de verdad. esto hace que despierte pues, el interés y el amor hacia los honores, ¿no? César dice, Dijo, qué chingón está que me presten atención. sí, a huevo. Básicamente. Entonces, pues bueno, tras la captura de Mitilene, César se traslada otra vez a Italia y se pone al servicio de Publio Servilio Batia, ¿no? En Cilicia, ¿no? Ya. Y justamente cuando llega a Cilicia se entera de que Sila muere en el Sí. 78 antes de Cristo y que puede regresar a casa, ¿no? Sí, ya dijo, ya puedes regresar. O sea, el güey I'm que me going tenía home. amenazado, Ya. ya puedo regresar a mi Regreso. casa. Entonces, pues ya César lo que hace es empieza a mezclarse con la aristocracia romana, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte de que viene de una familia rica, de una familia política, ya tiene el reconocimiento militar que para entonces, para los romanos, era muy grande, ¿no? El reconocimiento militar era, este güey sabe cosas y inclusive, pues por eso llegan al poder muchos militares y no políticos a Roma, porque tenían la popularidad y César ya empieza a tener la popularidad, ¿no? Sí, Entonces, bueno, sí, yo ajá. tengo una historia aquí un poquito chiquita que dudamos, Teca y yo, de su veracidad, Ujú, pero creo que le da un poco de trasfondo a la figura de Julio César, ¿no? Que dice que justo después de la muerte de Sila en el 78 a.C., como Teca nos contó, César regresa a Roma ya, de que librado de espantos, de que ya aquí ya el que me andaba persiguiendo ya estiró la pata y inició una carrera como abogado en el foro romano, ujú, porque se supone que desde ahí le agarró el gusto a la oratoria. O sea, ujú. de él decían que él era un orador nato, Ujú. ¿no? Con la que se dio a conocer por su cuidada oratoria. Decían que, Ujú. o sea, que ese fue su primer caso y fue el caso que lo llevó al éxito. O sea, con uno le bastó para hacer una riata, ¿no? Ujú. Porque lo pusieron en contra de Cornelio Dolabella, que era un protegido de Sila en el año 81, que había Ujú. sido elegido cónsul y después al año siguiente procónsul en Macedonia. O sea, este güey era chido, ¿no? Ujú. Y lo habían acusado por malversar los fondos del Estado. Ya lo habían tronado. Ese güey era amigo del Sila y pues el Sila era medio Era enemiguillo chueco. Era chocón, Era ¿no? choco, Era era del chocón. PRI. Entonces, Ajá. este güey, cuando se entera el proceso en su contra, pues como tenía varo del Estado, empezó a contratar a los mejores abogados, como le hacen los pinches güeyes, ¿no? Ujú. Que tienen varo. Y entonces contrata se supone, al mejor abogado de la época, que se llamaba Quinto Hortensio, el Ujú. bailarín. El Que bailarín. Le decían el bailarín porque cómo se movía mientras defendía al cliente, ¿no? Y Yo exponía. al eminente Lucio Aurelio Cota, que era el tío de Julio César. Ujú. Entonces, pero pues Julio César llega ahí, tenía a los mejores abogados en su contra y les gana. Les Ujú. ganan a los dos. Dice, a pesar de estos formidables enemigos, César mostró su calidad de orador, que Ujú. aunque no le sirvió para ganar la causa, sí le Ajá. procuró la fama que buscaba. Sí. O sea, de que no ganó el caso, pero la gente dijo, oh, ese güelillo, mira cómo se mueve, es bueno, ¿eh? Se mueve más que el No, bailarín. y de hecho, posteriormente logra procesar a Cayo Antonio Híbrida, que también de hecho, él también fue cónsul en el 63 antes de Ujú. Cristo, pero pues hace que lo pueda procesar el Senado romano, ¿no? Ya. En nombre de la ley, Sí, era como, básicamente, ¿no? empezó a ser como un poco la voz del pueblo, Ujú. ¿no? De que vamos a juzgar a los güeyes que nos roban. Y ya es cuando César dice, ok, creo que tengo palabra, Ujú. sé cosas, pero tengo que estudiar, Sí. ¿no? Les dijo, O sea, ¿dónde está tu 3 de 3, pendejo? Muéstrame tu cédula, culero. Y es así como, nada más acabé la ¿cómo prepa, crees? padrino. ¿No? Entonces, soy egresado del CETIS. Tengo técnica. Tengo técnica. Pero pues entonces le dicen, no, ¿sabes qué, güey? Te tienes que ir a estudiar. Sí. ¿No? ¿A dónde? Vete a Rodas, ¿no? Vete a Rodas y busca la tutela del retórico y filósofo Apolonio Molón, ¿no? Eh, El cual era así bien como molón. aquel, Raquel y Maribel. Sí. Era la mera reata de la retórica. El güey que le dijeron, si tú vas a aprender con ese vato, te vas a hacer El putrimillonario. Cantinflas de ese entonces. El Cantinflas de ese entonces. Era el rey del Debraye. Ujú. Entonces dice el chismecito que Aquí. de hecho fue pues muy pintadito y muy hablado de manera correcta por Plutarco y Seutonio, ¿Y ahí? que durante su viaje a Rodas fue interceptado por piratas, en la cual pues dicen que lo arrestan, que lo amarran y se lo llevan a una isla, ¿no? Y piden, y pues ya cuando César le dice quién es y que es ciudadano romano, pues los piratas dicen, pues aquí somos, ¿no? Ah, pero está güerito aparte. Aquí está, güerito, de aquí es nuestro agosto. Sí. Entonces piden 50 talentos de oro Sí, por porque su aparte rescate. el Julio César, como era orador, pues les empezó a contar quién era, ¿no? Para Ujú. un poco intimidarlos. Y los piratas dijeron, güey, pues me estás diciendo que eres de la aristocracia, que eres abogado, Ujú. que defendiste a tal madre, Ujú. que tienes la corona romana, puta.
No, de aquí somos. Vamos a de cobrar aquí vamos a sacar. 20 talentos. No, 50 talentos. No, o sea, exigieron 20 talentos, Ya. que equivalía a 26 kilos de oro aproximadamente. Ajá. Que era un resto de Sí, oro, es un güey. Es buen de un oro. vergazo de oro. Y Julio César les dice algo más. Estás pendejo, ¿Qué güey, pasó, no mames, papi? güey, tengo Patreon, güey, ¿no? A ver, güey. Sí, dijo, no, a ver, yo te 20 desafío a pedir talentos, solo mi 50. Yo te suscripción de reto, güey, OnlyFans. te reto, no hay huevos. Pide Ujú. 50 talentos o no. Ujú. Entonces, o dijeron, mátame. o Así. mátame, exacto. De nada sirve. Como el jefe Diego, güey, en su pinche, ese güey es bien inventado, güey. Quién sabe de todo lo que diga es de verdad, güey, pero el jefe Diego tiene una entrevista que dice, no, me secuestraron, y dice, te voy a matar, te voy a cortar un dedo, me cortas lo que quieras, pero las barbas no. Y tú, cállate, jefe Diego, estamos chupando verga Entonces, ahí. pues bueno, los talentos, los piratas toman el oro, ¿no? Y Julio César les dice, si no me matan, voy a venir por regresar, ustedes. güey. Voy a I'm the regresar boogeyman. y los voy a arrestar. Soy el viejo del boogeyman. costal. Ajá, así como... Pero aparte se hizo compa de ellos. O sea, bueno, no se hizo compa de ellos. Call an ambulance. porque- Call an ambulance. No, justo, pues, en el cautiverio, porque lo tuvieron varios tiempo ahí, o lo tuvieron un mesecillo, 2 mesecillos, güey. Pues, se dedicó a componer algunos discursos, teniendo por oyentes a los piratas, quienes a veces le iba muy bien y le aplaudían y le daban Ujú. flores, y hay veces que no. que decían, Así que, cállate, ya cállate, el ¿no? hocico, che Güey, mamón. 38 días después, no, pues sí tuvo tanto tiempo, güey. ¿Un mes? 38 días, el rescate llegó a César y fue liberado después de un cautiverio bastante cómodo. Ujú. Que pues o sea, sus secuestradores lo trataron con amabilidad. La neta Ujú. le daban de comer chido, Sí. 2 que 3 cosillas. Pero en el momento que recupera su libertad, arma su pinche fuerza naval, que partió del puerto de Mileto, capturó a los piratas en su refugio y los llevó a la prisión de Pergamo. Aparte porque los mecos de los piratas se quedaron. O Sí, sea, dijo, se quedaron en el lugar donde entregaron a César. Sí. No, entonces sí fue como César, pues ¿Tú ya crees sé que dónde van a regrese estar. César? No, es compa, güey. No, ese güey es compa, Ah, güey. es bien cotorro. Exacto, los agarra, les quitó el botín, dejó a los bandidos a Julio César, quien los mandó crucificar. Pero dice otra teoría, según Velius Paterculus, que Ajá. en verdad fueron vendidos como esclavos, ¿no? Ya. Hay 2 teorías, que los mataron o los esclavizaron. Acuérdense que mucha información que tenemos de Julio César nos Ujú. las contó Julio César. Sí. Entonces hay que tener esto en mente. Acuérdense. Fuentes, Julio Créeme. César. Créeme, créanle, güey. ese, Ajá, güey. entonces, pues bueno, ya al final Julio César llega a Rodas, empieza sus estudios de retórica con Apolonio, Con Apolonio. pero sus estudios llegan a ser interrumpidos por el estallido de la Tercera Guerra de Mitrídates, realizada por el rey Ponto Mítrides IV y la República Romana durante el invierno del 75 y el 74 a.C. ¿No? Entonces, se dice que Se César, al escuchar que se estalló la guerra de Mitrídates, dice como de, esta es mi oportunidad. Esta es la oportunidad de oro que estaba esperando. Y que, o sea, como que junta a los lugareños de Rodas y les dice como, ¿sabes qué? Vamos a enfrentar a a Mítrides, perdón. Sí. Vamos a enfrentar a Mítrides IV, ¿no? Ya. Y es así como que la gente de Rodas dice, oye, mi general, pero nosotros no somos soldados. Y César dice, ahora lo son, ¿no? ¿Viste Ahora la película lo de son. Cruzada? Así No. que, ¿no? La de Tierra Santa. Sí, Sí, esa sí la vi. cuando les dice como, levante, que le dice el sacerdote, es que no tenemos caballeros. Y él dice, arrodíllense todos. Ahora todos son caballeros, ¿no? Así justamente Entonces, fue. sí, ¡oh! Ajá, y así fue con César, así como de, pero solo somos campesinos, señor César. Toma un arma, ahora eres soldado y vamos contra Mítrides. Y vence, ¿no? Y sí, exacto, güey. vence en la guerra de Mitrídates y le da un reconocimiento, pues ya militar a César de que por sí ya tenía la coronita de oro. Sí, Ahora ya tiene el reconocimiento de que él puede comandar un ejército, ¿no? exacto. Entonces, pues pero mientras todo esto sucedía, acuérdense que pues un viaje a un otro son meses, Sí. ¿no? O sea, son meses, o sea, mientras César se está agarrando a catorrazos con los pontos, que por cierto esa guerra terminó con la derrota de los pontos Ujú. y la caída del imperio, de los imperios partos, Ujú. bueno, pues en Roma hablaban mal de él. Así como de, a este güey le gusta la reata. Sí, Y este sí. güey no sabe hablar. Y este güey nada más porque salvó a un romano. Sí, Puede, la gente es envidiosa, güey. La gente es envidiosa. La Sigue gente siendo habla. envidiosa, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, pues, lo empiezan y sobre todo la aristocracia, ¿no? Porque decía como, güey, pues es que el güey sí es riquillo
Y sí, o sea, pues sí es de una familia normal, pero pues se graduó de la UVM, güey, Sí, ¿no? sí. O sea, hace como que el vato... Pero no le creo a los pinches piratas, a mí, Ajá. a mí fue puro cuento chino, güey. Entonces, pues ya empiezan a hablar mal para poder detenerle su carrera política. César, al escuchar esto, dicen, ¿saben qué? Tengo que regresar, ¿no? Tengo que regresar porque necesito empezar a hacerme otra vez famoso. Necesito, ajá, sí, necesito pues Sí, la sí, defensa. más engagement. Más engagement, ¿no? Así, necesito abrir mi OnlyFans. Entonces ya pues empieza a acercarse a los tribunales militares para el 71 a.C. Y a pesar de que en este momento estaban las guerras de Espartaco, ¿no? Estaba la revolución de Espartaco en el año 71 a.C. Y hay algunas fuentes que dicen que César sí llegó a participar con Pompeyo y con Craso durante las guerras y los conflictos con Espartaco. Hay otros que dicen que no, que el güey apenas así como que decía como, pues sí es un pedo de rebeldes, pero esto no es para mí. A mí mándame con Mítrides y los Pontos, ¿no? Entonces, lo que sí empieza a hacer campaña, o sea, no participó con Espartaco, pero lo que sí hace es participar en la desaparición de toda la influencia de Sila, ¿no? Porque acuérdense que era uno de sus principales enemigos, que literalmente lo corrió de Italia y le quería quedar todos. Entonces, pues empieza a intentar eliminar a todos los exaliados de Sila, empieza a intentar quitarle su poder, ¿no? Y empieza a acusarlos, ¿no? De malversación de recursos, los empieza a acusar de absolutamente todo lo que podría. Entonces, para este año, y al siguiente año, en 70 a.C., Pompeyo y Craso son nombrados cónsules y promulgan una legislación de derechos tributarios de los plebeyos, ¿no? Entonces César dice como de, pues esto estaría bueno apoyarlo, ¿no? Porque ya tengo la popularidad militar dentro del pueblo, entonces ahora quiero obtener la popularidad social civil, ¿no? O sea, quiero que el pueblo me reconozca como una persona que los apoya. Entonces, pues se une a Craso y a Pompeyo y les dice como, yo también quiero participar en esto, ¿no? Ay, lo que quieras, papito. Ay, lo que quieras. Yo te doy, güey. Yo te tiro paro, yo te tiro paro. Si algo llegó a ser Julio César era así de que acabar con la vieja política, literal, güey. O sea, de que todo lo de antes, o sea, de hecho, utilizó hasta la muerte de su esposa como un stunt político para desafiar las leyes de Sila, ¿no? Porque en el 69 a.C., su esposa Cornelia falleció mientras daba luz a un niño que nació muerto. Y poco después César perdió a su tía Julia, ¿no? Pero ¿qué pasa? En contra de las costumbres de la época, porque pues Sila, las leyes de Sila habían prohibido funerales públicos. O sea, que a ver, pues sí está bien pero no con recursos del Estado, ¿no? Entonces César insistió, dijo, no, ¿sabes qué? Yo voy a hacer fucking sendos funerales públicos para todos. Sí. Y pues eso como que la gente dijo, verga, eso antes no se podía hacer con el Sila, pero ahora sí, ¿no? Aparte, bueno, justamente en esta época, César es nombrado cuestor. ¿Qué es un cuestor? El cuestor es un magistrado romano en la ciudad, ¿no? Que tenía funciones de carácter fiscal principalmente. Entonces, al principio, para esto, como dice Iker, fue que hizo esto como los funerales públicos, pero un dato curioso es que, bueno, cuando muere Cornelia, muere después de dar a luz a Julia, ¿no? Que es su única hija legítima, porque tuvo muchos hijos Julio César, ilegítimos, pero la legítima era Julia, ¿no? Y durante el funeral de... Con Cornelia, o sea, la legítima de Cornelia. La legítima de Cornelia. El Cesarión también es legítimo de Cleopatra. Sí. Y bueno, pues lo que hace es que durante el funeral de Cornelia, César empieza a mostrar las imágenes de su tía para hablar como de la memoria, ya que como que Sila había suprimido como todas las memorias de todos sus enemigos, ¿no? O sea, como decir como de, o sea, si de por sí los funerales públicos están prohibidos, mostrar imágenes de otros fallecidos están más prohibidos, sobre todo si eran enemigos de Sila. Entonces Julio César lo que hace es mostrar como que las imágenes de su familia durante los funerales públicos para poder marcar una tendencia política hacia la reconciliación y la normalización del faccionalismo renovado. Es decir, básicamente como de ya no hay corajes, o sea, ya todos vamos a ser amigos, o sea, vamos a reconciliarnos, pues. Acuérdense que el faccionalismo viene de que están estas dos facciones que eran los populares, pues que eran los plebeyos, ¿no? El pueblo, y en la misma medida estaban los optimates, que eran los políticos, los aristócratas, la burguesía y demás, ¿no? Entonces justo este desafío pues le empieza a dar muchísima ventaja a Julio César con los plebeyos y con los populares, porque dicen, oye, güey, pues, o sea, tiene razón, güey, las memorias de las personas, güey. Es importante. Es importante, ¿no? Y pues, pero los optimates dijeron, no, híjole, se están perdiendo los valores. Se están perdiendo los valores. Roma aquí ya no es como antes. Sí, ¿qué es eso? Y bueno, César hace un movimiento político increíble
que dice como de, ok, ¿cuál es la mejor manera, si estoy en este proceso de reconciliación política, cuál es la mejor manera que puedo hacer para demostrar que yo estoy casado con mi idea? Ah, me voy a casar con la nieta de Sila, La neta, Pompeyo. sí. Se casó con la nieta de su mayor enemigo político. Sí, sí, ya se acabó la vieja política. Ujú. Entonces, pues ya César pues empieza a juntarse mucho durante esta etapa con Pompeyo, ¿no? Ujú. Porque Pompeyo era muy popular dentro de la prole romana y dice como, pues yo soy de aquí, ¿no? El verdadero, y él lo dice, el verdadero éxito es cuando te ganas al pueblo, Sí. ¿no? Entonces, él lo que quería. Entonces, César se une a finales de del año 70 a.C. para apoyar la restauración de los derechos tribunicios, ¿no? O sea, de los derechos de la tribuna, y apoya pues que los exiliados de Roma puedan regresar, ¿no? O sea, que el exilio pues ya sí es un castigo. Sí, enemigo político. Y Sila, regrésate a tu Ajá, chingadera, exacto, así güey. como de todos los enemigos políticos de Sila pueden regresar, Sí. ¿no? Recuperar su ciudadanía y volver a inclusive instalarse ante la aristocracia romana, ¿no? Porque lo que quería César era llenarse de amigos poderosos, ¿no? Sí. Sabía que eso era lo que necesitaba y obviamente los poderosos exiliados, si lo regresaban, iban a estar súper agradecidos y no solo eso, le iban a deber. Le iba, exacto. Le iban a deber, ¿no? O sea, César sí sabía cosas. Sabía. Entonces, inclusive también empieza a hablar de que los veteranos de guerra, sobre todo los veteranos de Pompeyo, iban a ser bien recompensados tras sus campañas, ¿no? Exacto. O sea, O sea, no importa de qué lado de la moneda estabas, de todas maneras ya todos somos iguales, se aplanó el Sí. piso, vámonos parejos todos para arriba. Para esto, César habla con Pompeyo y le dice, tenemos un problema gigante Ujú. que son los piratas, ¿no? Yo tengo experiencia con piratas porque a mí me agarraron los piratas y ¿cómo es posible, bro, que no pueda tomar mi barquito e irme a Rodas fácilmente y de una manera segura si hay piratas, ¿no? Sí. Entonces, con Pompeyo crea la ley Lex Gabinia, que era la ley de la persecución de los piratas en el 67 a.C., donde Pompeyo tiene un mando extraordinario contra la piratería en Mediterráneo y también Julio César apoya en la promulgación de la Lex Manilia en el 66 a.C. para reasignar el mando y el comando de las tropas en la tercera guerra de Mitrídates, que entonces estaban a mando de Lúculo, ¿no? Ujú. Entonces ya pues quitan a Lúculo porque dicen como, ¿cómo es posible que no has logrado vencer a Mitrídates? Entonces, pues van a mandar a Pompeyo, ¿no? Sí. Pompeyo es el que se vuelve el ejército de Asia Menor, el general del ejército de Asia Menor. Entonces, pues ya, César ya era aquel. Sí, Ya. ese ya llegó. Neta, ya estaba bien posicionado. Ya tenía enemigos, ya tenía amigos, ya tenía todo lo Ya que tenía uno. todo. Ya tenía todo. Tenía cash, tenía dinero. Entonces dice, ¿qué sigue? ¿No? ¿Qué sigue? Yo tengo ¿Qué? aquí un dato muy interesante Ajá. que yo no sabía, que el cursus honorum Ujú. es el nombre que recibía la carrera política o el escalafón de responsabilidades públicas que Ok. tenían los romanos. O sea, de Ujú. que el cursus honorum era como el caminito a la cima, Ujú. ¿no? Entonces eran como escalones y no podías llegar al siguiente si no pasabas por el anterior, ¿no? O sea, no Ujú. podías llegar hasta arriba si no eras antes. No te Ujú. podían poner así de dedazo, ¿no? No te podían poner a la Secretaría de Relaciones Exteriores si es bióloga, por ejemplo. Pero bueno. Ajá. Como lo dicen, cuando tienes 30 años de edad, se hace un análisis y se da cuenta justo lo que nos contó Teca de que ahí es cuando cumplen 30 años los romanos y estás en el cursus honorum, ya entras como al pool para ser elegido para ser cuestor, ¿no? Ujú. Entonces lo pone, Lo pusieron como luego cuestión. lo pone como cuestor Ujú. por los comicios en el 69. Y en el siguiente sorteo, un año después, ya le corresponde el cargo en la provincia romana de Hispania. O sea, le Ujú. dicen, ¿sabes qué? Buenísimo, ya eres alguien aquí, pero te necesitamos allá, Sí. en Hispania, en la península, pues Ujú. sacando a todos los que están ahí que no queremos que estés, ¿no? Porque ya sabían que también era Ajá. buen general también. Sí. Sí, justo. Bueno, en el 65, bueno, 4 años después, Ajá. en el 65 antes de Cristo, César se postula, no, me estoy dando ya. En el 65 antes de Cristo, a este César le dan un nuevo cargo, ¿no? Que es edil curul, que es el organizador de eventos y restaurador de edificios, ¿no? Órale. De Roma. De Roma. De Roma, de todo. Entonces lo que hace es hacer muchísimos juegos. Acuérdense que los juegos romanos eran las carreras de caballos Ujú. y los gladiadores. Sí. Entonces se encarga de organizar y los bestiaris, que eran los romanos, bueno, los Sí, esclavos peleando que- contra un pinche león. Así. Ajá, exacto. Entonces organiza un montón de juegos para poder ganarse el apoyo popular, ¿no? Y la atención, así Ujú. como de, pan y vino, ¿no? Pan y César vino, nos sí, está dando sí. lo que nosotros queremos. Lo que hace también es restaurar los trofeos ganados por Mario y derribados por Sila,
que pues Mario era, acuérdense, un antiguo gobernante romano, y lo que hace es restaurar los trofeos, es decir, como las estatuas, o restaurar todo lo ganado durante la guerra de Yugurta, que fue una guerra con Namibia, y los cimbrios, que fueron tribus germanas, ¿no? Ujú. Entonces lo que hace es embellecer la ciudad de Roma, básicamente, ¿no? Y decir, miren, estos son nuestros triunfos romanos, estos son nuestras conquistas, estos son, hay que festejar, hay que hacer juegos, porque nosotros somos una ciudad y un país muy grande, make Roma great again, ¿no? Entonces, pues según las narraciones de Plutarco, los trofeos fueron restaurados en la noche entre aplausos y lágrimas de alegría de los espectadores. Cualquier tipo de restauración repentina y secreta de este tipo no habría sido posible, y debido a que pues tenían que contratar y pagar arquitectos, restauradores y entre otros trabajadores, ¿no? Es lo que César quería, así como que todo el mundo se despertara y ¡ay! Como Santa Claus, güey. Ajá, No sí. mames, ¿dónde salió el coliseo este, güey? Sí, entonces pues fue como de, no, güey, o sea, todo el mundo está atento de que pues César mandó a arreglar la ciudad, ¿no? Sí. Y pues se dice el chismecito de que según César lo quería hacer todo en una noche, pero era como, no te Ay, mames, no güey. mames, güey. Eso no se puede. Entonces, también se piensa que César lo que hizo fue más bien restaurar las estatuas y todos los monumentos que eran de su familia o que Ujú. tenían el legado de su familia. Acuérdense que ellos se supone que venían de familias muy divinas, ¿no? Entonces, César pues también manda a arreglar todo, ¿no? Así como, oigan, recuerden que yo vengo de la familia divina, ¿no? E inclusive esto era para decir a los aristócratas o a los fifis romanos, como de, miren, soy importante, ¿eh? O sea, yo vengo de familia, Sí, era yo como el jefe de ingeniero. el jefe de ingenieros, güey. Ajá, El yo soy ¿cómo se llama? Yo soy no- un Salinas. Ya no soy el mandadero. Ahora yo soy el que manda. Y pues obviamente como traía a César al pueblo súper feliz, obviamente no había desmadres, no había nada. El Senado, lo que César dijera, el Senado, hazlo, Sí. papito. Toma los recursos, toma lo que quieras. Es que esos ¿No? son los buenos chismecitos. Yo tengo un chismecito aquí Ujú, que según cuenta la leyenda local, que es justo cuando Julio César era jefe de ingenieros en España. ujú. Bueno, o sea, estaba en España, pero era jefe de ingenieros Sí. de toda Roma, ¿no? Tuvo un sueño en el templo de Hércules Geditano. Ok. Tuvo un sueño que predecía el dominio del mundo después de haber llorado ante el busto de Alejandro Magno por haber cumplido su edad sin haber alcanzado un éxito importante. F. O sea, que le fue a llorar a Alejandro Magno y dijo, Ujú. no, güey, no soy como tú, bro. Te fallé. Te fallé. Eras Perdóname, grande. bro. Perdóname. Luego, en el 63 a.C., César se postula para el cargo de pretor o un magistrado y Ajá. también para el puesto de Pontifex Maximus, que es el máximo sacerdote romano. Hagan de cuenta el papa, ¿no? Que el cual era el jefe del colegio de pontífices y funcionarios religiosos estatales de más alto rango. Sí. En la elección pontificia ante las tribunos, César se enfrenta a dos senadores, Quinto Lutacio Catulo y Publio Servilio Isaurico, ¿no? De los cuales César les mete una arrastrada. arrastradón. Dijeron, ustedes a mí me pelan todo, ¿no? Y que les gana. Entonces, pues, todo el Senado se quedó como de, oh, wow, Órale. este güey es más increíble de lo que pensé. Yo también me lo hubiera almorzado. O así nos los cuenta Julio O César. así nos lo cuenta Julio César. Donde pues dice que lo toman en serio, ¿no? Entonces, algunas fuentes que no son Julio César alegan que César pagó enormes sobornos para poder convencer a los senadores de que lo nombraran el Pontifex Maximus, Ujú. ¿no? Pero que de por sí, pero que se quedó pobre, ¿no? Que se quedó súper pobre César después de pagar tantos Tanta sobornos, lana. ya que pues la neta sí necesitaba muchísimo dinero, pero Ujú. se dice que la mayoría de estos pagos no fueron pagados por César porque no tenía tanto cash, sino que fueron pagados por Pompeyo, ¿no? Ya. Ya, Compita. ajá, Compita su y compita jurado Pompeyo. enemigo después. Ujú. Dice, muchas fuentes afirman que César aprueba las propuestas agrarias, de las reformas agrarias, hechas por el plebeyo Publio Servilio Rulo, pero pues tampoco hay fuentes que lo testiguen. Fuentes, César, ¿no? César también dice que participó en el juicio de Cayo Rabirio, que pues era un güey que también se pasaba de reata, que pues, se supone que hacía cobros innecesarios. Y también a Tito Labieno por el asesinato de Saturnino, de acuerdo al Senatus Consultum Ultimatum o la resolución del Senado. Uy, yo tengo un dato bien interesante que justo Ujú. ahorita que mencionas lo de las deudas que tenía Ujú. este carnalito, justo lo que tengo aquí en la fuente, que Ujú. me dice que una de las cosas con las que más se endeudó
fue o sea, que fue el verdadero error del César Ujú. monetariamente en ese momento de su historia, que fue que pretendía, como dice Teca, pan y circo, hacer unos juegos memorables para impulsar su carrera política y de hecho, pues agarró todo su pinche ingenio y dice, yo soy el jefe de ingenieros de esta madre, güey. Ahorita vemos cómo, güey. Vamos a desviar el curso del Tíber y vamos a inundar el circo para ofrecer la naumaquia, que significa un combate, Sí, un combate un de combate naval. barcos Que sí adentro se del hacía, Coliseo, pero en los que sí puertos. exacto. Ajá, sí se hacía, pero en los puertos. Entonces, pues esos güeyes dijeron, no, 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 vamos a inundar el pinche Coliseo, vamos a meter unos barcotes y quedará mamalón. Y La- acabó ese año con deudas del orden de varios cientos de talentos de oro. O sea, imagínate, unos 300. ¿Y sí le salió? Pues sí, güey. Ah, sí lo inundó. Pues sí lo inundó, nada más que se endeudó para hacerlo. Ah, ok. Pero pues Yo, ahí le yo salió, haciendo sí le pedas. salió. Sí, Yo en mi cumpleaños. Así de, sí, piden lo que quieran. Si no mames, Teca, tu tarjeta está sobregirada. Pues bueno, pues ya César, oye, Como luego el para fofo, esto, como el fofo. Bueno, el evento más famoso de los que llegó a participar César como magistrado Ujú. fue ay, se me fue, aquí lo tenía. Ya, aquí está. Fue el golpe de estado de la Catilinaria, ¿no? Que fue un golpe de estado orquestado por Lucio Sergio Catilinia para tomar el poder de Roma, ¿no? Lo mismo que intentó hacer Sila, Ah, lo intentó hacer Catalina, perdón, Caitilina, Caitilina. lo intentó hacer Caipirinha. Caipiriña. Sopa, caco. ¿Qué? Ronaldinho, No, São Pablo brasileño. Lo intentó hacer Caitilínea, pero César fue uno de los que participó para poder evitar este golpe de estado, donde algunos de sus enemigos de César, incluyendo pues Caluto, que era uno de sus principales enemigos políticos, Ujú. acusaron a César de participar en la conspiración, pero la verdad no se sabe. O sea, si sí o si no. No se piensa que César no participó porque era un allegado de Pompeyo. Ya. Entonces no le convenía a César perder el poder o la ayuda de Pompeyo. Entonces de aquí, pues ya César popular, ¿no? Ya vimos que inclusive Popular, inundó el popular, pinche popular. Coliseo para hacer las, ¿qué? ¿Navilias? Espérame, la naumaquia. La naumaquia, ¿no? Entonces dice, ¿qué sigue? Güey, ¿Qué lo- ve la foto, güey. Qué locura. A la güey. bestia, ojalá el editor Ojalá que lo me lo ponga ponga acá. Qué locura. Imagínate ver eso así, güey. Es como ir a Xochimilco y ver a dos cabrones agarrados a palazos. Estaría verguísima. La naumaquia, güey, es cuando Hay que hacer una naumaquia en la Xochimilco. naumaquia está en Xochimilco cada fin de semana, güey. Así cuando los whitexicans se pelean con los Se remeros. pelean, ajá, sí, sí, sí. Porque los estafaron. Bueno, entonces César dice, ¿qué sigue, no? ¿Qué es lo que sigue en la política romana? Ah, pues quiero ser pretor, ¿no? Entonces César gana la pretoría en finales del 63 antes de Cristo, ¿no? Y se pronuncia al finales en el Senado contra la ejecución de ciertos ciudadanos que habían sido arrestados en la ciudad y que conspiraban contra los galos para promover como un ataque contra ellos, ¿no? Porque los galos en ese entonces eran como que amigos de Roma. Y había otros que decían como, no queremos ser amigos de los galos. Entonces los encuentran, los arrestan y los van a fusilar. Pero finalmente César dice como, no, carnal, estos güeyes son pibes, estos son panas, ¿no? Estos güeyes saben cosas y me van a apoyar cuando invada la Galia. Entonces, pues dice que César, o sea, sí le salvó como que la vida, pero otros dicen que no o sea, que nada más le salvó la vida de que los ejecutaran porque en verdad iban a encarcelar de por vida, ¿no? Entonces, no saben cuál era como que, en qué participaba César, sí o no, porque siempre era como, es que César estaba en todo, o sea, ya estaba en todo, estaba en contra de las conspiraciones, pero también estaba a favor de las conspiraciones, pero estaba a favor de Pompeyo, Sí. pero el güey también quería ser cónsul, Ya era pontífice. ya era pontífice, era pretor, o sea, el güey ya era todo, ¿no? Era un Entonces, edil. Sí, no, justo. De hecho, Ajá. hay una frase muy famosa que creo que a lo largo de la historia todo el mundo conocemos mil y un frases que Ujú. dijo Julio César, que quién sabe si las dijo o no las dijo, Ajá. pero hay millones. Ajá. La que trae tu amigo todo el mamador, que Vini Vini Vici, que Ajá. trae en todo el mundo, pero justo una muy famosa que dijo que fue cuando lo eligieron pontífice máximo, Ajá. porque le dijeron, oye, güey, mañana va a ser la elección del pontífice máximo. Pero puede ser, viene el rumorcillo que hay un atentado en tu contra, güey. Entonces, pues abusado, ¿no? Aguas. Entonces, yo voy a ir, a mí me vale verga, yo voy a ir allá a pararme a ver qué pasa, ¿no? Y justo se paró ahí enfrente y le dijo a su mamá, le dijo, madre, hoy verás a tu hijo muerto en el foro o vistiendo la soga de sumo pontífice. Y eso lo agarró Suetonio, que era Suetonio. uno de los
que Ajá. escribió la vida de los 12 Césares. Entonces, para esto, a César lo hacen, bueno, ya cuando era pretor, Ujú. le dicen como, y justamente como está agarrando tanta fama, le dicen como, no, este güey se tiene que ir, ¿no? O sea, ya, se tiene que ir y lo hacen procónsul para gobernar Hispania Ulterior, ¿no? O Sí. sea, básicamente presidente municipal, ¿no? Y como pues César estaba endeudadísimo por tantas cosas que estaba haciendo, pues dice como, pues bueno, o sea, igual y lo que puedo hacer es una conquista militar, Sí. ¿no? Si hay conquista, hay dinero. Si hay dinero, pago Sí, mis deudas, Julio ¿no? César. Sí, sí, sí. Le pago a Ya Vancomer. chingué. Ajá, le puedo pagar a Vancomer. Me cae el prepa así. Le puedo pagar mi prepa así. Entonces, pues dice, ok, ¿qué puedo hacer? Hace una campaña militar contra los Calaesi y contra lusitanos, ¿no? Donde le logra apoderarse de la capital de los Calaesi en el noreste de España y lleva tropas romanas al Atlántico, apoderándose de muchísimo botín para poder pagar sus deudas, ¿no? Y también derrota a los lusitanos, y a pesar de que no fue como una conquista de toda Hispania, fue una gran conquista dentro de un territorio bastante grande. Ujú. Y esto hace que sus tropas le empiecen a proclamar como imperator, ¿no? Ole. Porque él afirma haber conquistado toda la península, pero en verdad nada más había conquistado cierta parte, ¿no? Donde pues ya a la entrada de Roma las tropas gritaban imperator, 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 ¿no? Entonces pues ya estaba bien alzadito el César, ¿no? Entonces cuando llega en el verano del 60 a.C. a Roma, se llega en un dilema político, ¿no? Le dicen, mira, güey, ¿qué quieres? ¿Aclamar el triunfo, declararte imperator y hacer un golpe de estado y quedarte con el poder de Roma? ¿O hacerte cónsul, ¿no? Porque ya Exacto. tienes la Ya popularidad es el del mero pueblo, bueno. tienes popularidad en la aristocracia y tienes una victoria militar de conquista, ¿no? Entonces dice, híjole, pues ¿qué puede ser, no? Entonces pues dice que se pone como en este dilema y cuando le preguntan qué van a hacer, que le preguntan qué va a hacer, dice como, no, ¿sabes qué? No me conviene todavía hacer un golpe de estado porque no tengo la fuerza suficiente. Ujú. Lo que voy a hacer es ser cónsul. Y se pronuncia su candidatura consular en el 60 a.C., donde, pues sí, muchísimos enemigos del César intentan evitar esto, o sea, inclusive intentan atentar contra su vida nuevamente, pero todo el Senado apoya la moción de que este César tenga que ser cónsul, Ujú. ¿no? Entonces, pues ya, justamente, pues hay una elección consular y finalmente César llega a ser elegido como cónsul. Como cónsul. Yo Y- creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Ya se chingaron, Se ya se chingaron. acabó. Porque, a ver, viene el primer triunvirato que ya es cuando empieza así. O sea, ya viene la bolita de nieve. Ya saben que Ujú. viene la bolita de nieve, ya va poquito. Por ejemplo, ya también tenemos varios datos curiosos, por ejemplo, de que él fue el primero que instauró la tradición Ujú, de que, pues, en Roma se hacía los ritos del Bonadaea en Ujú. diciembre, ¿no? Que era una liturgia exclusivamente femenina donde los hombres no podían participar, que Ujú. tenía que ver con la diosa Maya, con la fauna, ¿no? Que era una cosa de fertilidad, sí, pero nada más era un festival de puras mujeres, ¿no? Ujú. Entonces digamos que dijo, la primera dama es la que se tiene que hacer cargo de ese pedo, ¿sabes? Ujú. Y desde ahí, ahora llegamos hasta en el DIF, ¿no? Pero, gracias, Julio César. Dale, Julio César. Pero bueno, aquí le vamos a dejar, mis estimados amigos, porque si no, nos Se va vamos a poner ir re a bueno. ver una Y parte prometemos dos. sí terminarlo, porque tenemos Sí, que terminar güey. Teotihuacán también, por ejemplo. Porque esto se viene, yo creo que en otros 2, 3 capítulos. Pues, Ay, que se porque viene. se viene, Se Julio viene, se César. viene. Y Oye, si quieren que invitemos a alguien, por favor, mándelo. Nos pidieron que hagamos un podcast con Manuel Miguel Zunzunegui. No sé quién es. Es un historiador. qué chido. Entonces Sí, podría sí, sí, ser. sí. Si le gusta la historia para tontos, pues es posible. Pero pues también pongan sus recomendaciones. ¿Qué les gustaría que salga en este bello podcast? Sí, ¿a quién Absolutamente invitamos? ¿A quién quién digan? Yo invitamos? escucho este otro podcast y se llevaría verguísima, aunque ni siquiera sea de historia, ¿sabes? De Ajá. que hagamos clic chido. todos. Exacto. Estamos buscando personas con quien colaborar. Ya tenemos Ujú. varias ideas, pero Si tú te queremos crees que importante, ustedes nos también digan. podemos colaborar contigo. Oh my God, ahí pónganlo ahí. Hay varios güeyes que ponen, invíteme al podcast y yo, ¿por? Así, ¿de qué quieres hablar o qué? Véndemela. O sea, si quieres, está verguísima. Sí, pero güey. pon, yo conozco de tal, quiero platicarles de esto. Órale, se arma. Así que bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos, por hablar de Julio César Chávez. Me escoge, dime un número del 1 al 10. 2. 2, ok. Y terminemos este capítulo con una frase de Julio César que dice, sin entrenamiento no existe el conocimiento, sin conocimiento no existe la confianza, y sin confianza la victoria no existe. God damn, Oh frases my que posiblemente God. no haya dicho César, Barras, pero barras, vamos a barras, decir que barras, sí. barras. Pero, amigos, acuérdense que los queremos mucho, síguenos en todas las redes sociales, véanos en YouTube, nuestras bonitas caritas. Y Suscríbanse al Patreon. acuérdense que no hay historia
ni un cesarión si no hay un. Güey. Bye. Bye.